Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra y voy a hablar en esta ocasión de la información y protección a las víctimas. Este es un tema probablemente complejo y largo de explicar, por lo tanto quiero expresar que se debe tener en cuenta que esta explicación que yo realizo en este vídeo debe ser complementada con la atención a la ley y la atención pues al estudio de la materia de una forma más específica con materiales de tipo escrito. Bien, en cuanto a lo que voy a decir hoy, téngase en cuenta que las víctimas habían sido las grandes olvidadas del proceso penal. Así ha sido la Ley 4/2015 que, mediante el impulso de la Directiva 29/2012 de la Unión Europea, ha modificado el estatus de la víctima precisamente mediante la Ley 4/2015 y también mediante la modificación de distintas normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas normas de protección de las víctimas se aplican con independencia de las normas específicas que atienden a víctimas del terrorismo, a víctimas de delitos sexuales, menores, etc. ¿Cuál es el concepto general de víctima? Bueno, se habla de víctima directa e indirecta. A mi juicio, esta es una clasificación un poco artificial, porque toda víctima que se precie como tal es víctima de un delito. Y a mi juicio es una división probablemente innecesaria, pero si hacemos caso a ella, debemos hablar de víctima directa, que es la directamente la que trae causa directamente del delito. En este caso sería el propio perjudicado, la propia víctima de los hechos criminales, y la víctima indirecta, que sería pues los familiares y otras personas que también son víctimas, ya sea porque la víctima directa falleció, víctima del delito, o por otra razón, o ya sea porque son víctimas, digamos, colaterales del delito. Tengas en cuenta en este sentido que mediante la responsabilidad civil pueden entrar como víctimas en el proceso penal pues una serie de personas que también han sido afectadas indirectamente por el delito. ¿Cuáles son los derechos de la víctima? Vamos a hablar de 4 categorías de derechos. La primera es el derecho a participar en el proceso como parte. Este es un derecho que permite a la víctima de un delito constituirse como parte en la causa. A ese fin, al momento de tomarse la declaración, se le debe instruir de ese derecho, ya sea por la policía judicial, ya sea por la fiscalía, ya sea por el juzgado. La ley en este sentido es reiterativa. Artículos 109, 282, 776, estos dos últimos referentes a la instrucción por parte de la policía, o también el artículo 11 de la Ley 4/2015. Esa personación de la víctima como parte implicará que pueden actuar en el proceso en esa calidad y se pueden constituir como parte hasta el momento de calificación del delito. Ese ejercicio de la acción penal puede ser ejercido por varias de las víctimas. Unas pueden personarse, otras no, y también se pueden personar en defensa de las víctimas las asociaciones de defensa de los derechos de las víctimas. En segundo lugar, el derecho a obtener información y recursos meramente desde la posición de víctimas. Y esta es una gran novedad. Hemos de tener en cuenta que hasta esta ley, para poder ser conocedor de lo que sucedía en el proceso, había que ser parte en el mismo. De ese modo, la pregunta típica que podía hacer una víctima del delito en el sentido de ¿para qué necesito ser parte en la causa si la Fiscalía ya ejerce la acción penal pública? Bien, la respuesta era que de ese modo la víctima podía tener una intervención y conocimiento directo del proceso, porque lamentablemente no había norma que estableciese la necesidad de informar o sencillamente la posibilidad de la víctima de participar en algunas decisiones relevantes. Pues bien, eso ha cambiado y ahora ya la respuesta que hay que darle a la víctima es decirle
que puedes ser parte en el proceso, como hemos visto, pero también puedes permanecer como testigo de la causa, como víctima, pero a pesar de ello, en esa calidad de víctima, tienes derecho a ser notificado de, como veremos, de una serie de resoluciones importantes e incluso de participar e incluso recurrir a algunas de ellas. Pues bien, digamos que, por lo tanto, el derecho a ser parte en la causa es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, la víctima puede sencillamente permanecer como tal, permitiendo que sea la Fiscalía la que ejerza la acusación pública. En este sentido, en cuanto a esa información, sencillamente como víctima, el artículo 3 de la Ley 4/2015 establece que toda víctima tiene el derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como la participación activa en el proceso penal, sin necesidad de ser parte, y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios y a lo largo de todo el proceso penal. En este sentido, el primer derecho es a denunciar los hechos. El segundo derecho es a denunciarlos en un entorno amable, en un entorno profesional, en un entorno no discriminatorio, en un entorno que tiene en cuenta las necesidades de la víctima como tal. Ese derecho a la denuncia y a recibir una copia se complementa también con el derecho, tras una evaluación a la que luego me referiré, el derecho a recibir la asistencia necesaria en cuanto a la traducción, en cuanto a medidas asistenciales, medidas de tipo económico, psicológicas, etc. En ese caso, bueno, pues la Administración deberá proveer, en su caso, de los recursos que procedan en este sentido. Artículo 6 de la Ley 4/2015. La Policía Judicial, en este sentido, deberá actuar siguiendo estas normas a las que he hecho referencia, que se refieren, como digo, a un conjunto muy amplio de derechos y de actuaciones con relación a la víctima. También le deben hacer saber de la posibilidad que establece el artículo 284 de la Ley CRIM de no elevar la denuncia a la autoridad judicial en el caso de que no se ha identificado el autor en el plazo de 72 horas. Esta es una norma introducida recientemente en la Ley CRIM que tiene sus excepciones, porque el artículo 284, como digo, establece esa norma general, no elevar actuaciones de la policía al juzgado si no se encuentra el autor, exceptuando que se trate de un delito contra la vida, contra la integridad física o contra la libertad e indemnidad sexual o delitos relacionados con la corrupción. También deberá elevar la policía las actuaciones cuando después de 72 horas de la investigación aparezca algún dato, algún resultado que merezca ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Finalmente, en esta materia voy a referirme a tres cuestiones específicas. Seguimos hablando de derecho a la información de la víctima. En primer lugar, la víctima, cuando asiste como testigo en cualquier declaración policial o judicial, tiene derecho a ser asistida por un representante legal, pero además por una persona de su confianza. Eso es una norma que entiendo muy correcta, muy adecuada, por cuanto en ocasiones la víctima puede necesitar un apoyo moral que le puede conceder pues, un familiar, un amigo, un profesional, y es una norma que se prevé concretamente en el artículo 433 de la Ley CRIM. Y finalmente, dos cuestiones. La primera, el derecho a ser notificada de las resoluciones esenciales del proceso penal. Antes decía que anteriormente a 2015 la víctima que no se personaba no tenía derecho a ser notificada de nada. Sin embargo, ahora sí, la víctima aún no personada tiene derecho a ser notificada de distintas resoluciones. Por ejemplo, entre ellas, artículo 7 de la ley, tiene derecho a ser notificada del acuerdo por el que se sobresee el procedimiento, de la sentencia que pone fin al procedimiento, los autos que deciden la puesta en libertad del infractor
y resoluciones también en materia de vigilancia penitenciaria. En este caso, son resoluciones que pueden afectar a la persona y a su integridad física, y la ley establece, artículo 7, que sean notificadas. También tiene derecho la víctima, a pesar de que no sea parte, a impugnar incluso algunas resoluciones, así básicamente a las que se refieren a la ejecución de la sentencia de condena. En este sentido, puede la víctima impugnar resoluciones como, por ejemplo, el auto que autoriza la calificación, o mejor dicho, clasificación del penado en tercer grado, así como otras que se refieren básicamente a la liberación o la puesta en libertad del penado. Información que considero que tiene una gran relevancia de cara a la víctima y de cara a su seguridad personal. En tercer lugar, la víctima tiene derecho a la salvaguarda de su intimidad y la de sus familiares. A este respecto, se ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal para establecer en distintas normas esa garantía de intimidad. Así, el artículo 433 de la ley CRIM establece que en sede de investigación judicial, en caso de menores e incapaces, se podrá, por ejemplo, establecer medidas de protección de la víctima, limitando, por ejemplo, la presencia de las partes en la exploración de la víctima, menor o incapacitada. Otros artículos se refieren al juicio oral, por ejemplo, 681 y 682, que establecen normas con relación a la prohibición de divulgar imágenes, de divulgar datos referentes a la identidad, el domicilio de las víctimas. También prevé la ley CRIM que los actos del juicio oral se puedan celebrar a puerta cerrada para impedir también de este modo que se dé publicidad a la imagen o los datos y circunstancias de la víctima, y también para salvaguardar su intimidad. En cuarto lugar, la ley prevé el derecho a las medidas de protección que las víctimas pudieran necesitar. A este respecto, he de decir que existe otro vídeo, otra explicación con relación a el derecho de protección de testigos y peritos en el proceso penal, en el que también se habla de estas cuestiones. Pero en este vídeo, y con relación al derecho a las víctimas, digamos que la Ley 4/2015 prevé medidas de protección de las víctimas que tienen por finalidad garantizar la vida, la integridad física, la libertad, la intimidad y su dignidad, particularmente con relación a menores y personas que estén incapacitadas o que tengan condiciones que las hagan merecedoras de una especial protección. Artículo 19 de la Ley 4/2015. Con relación a estas medidas, vamos a hablar de algunas de ellas. En primer lugar, la medida de evitar el contacto directo entre la víctima o sus familiares y los sospechosos o acusados del delito. En este sentido, se pueden adoptar algunas de las medidas a las que se refiere la Ley del 94 de protección de testigos, o también las medidas a las que hacía referencia anteriormente de protección de la víctima o testigos en el juicio oral con relación a la intimidad, en la grabación, etc. Esas medidas podrán ser adoptadas tras una valoración de las condiciones de la víctima y del peligro o de la necesidad de adoptar alguna de ellas. Medidas que se adoptarán de forma provisional y de forma interina por la Policía Judicial y posteriormente por el juez, teniendo en cuenta, dice la ley, artículo 24, las características personales de la víctima y en particular si se trata, como hemos dicho ya en varias ocasiones, si es un menor, una persona incapacitada o que tenga una especial necesidad de protección, y también teniendo en cuenta también el tipo y naturaleza del delito y la gravedad del mismo. Esas medidas, como digo, pues pueden ser adoptadas por la policía interinamente, por la autoridad judicial y también por los fiscales en el ámbito de sus competencias, especialmente
con relación a los procedimientos de menores en los cuales son los instructores de la causa. Finalmente, el cuarto punto al que me voy a referir son unas cuestiones finales que creo que pueden servir para acabar de comprender esta materia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para determinar las medidas que se deben adoptar, se debe proceder a una evaluación de la víctima con relación pues, a sus circunstancias y a la gravedad del delito. A este efecto se deben valorar, pues no solo, como hemos dicho antes, si es menor, si es discapacitada, sino también otras cuestiones que se refieren básicamente a una investigación sobre las circunstancias, por ejemplo, con relación a existencia de antecedentes anteriores, por ejemplo, existencia de actos violentos anteriores, relación de familiaridad o de disputa entre víctimas, sospechosos, todo eso atendiendo también específicamente al tipo de delito de que se trate y especialmente en los casos de delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida, la integridad física o los delitos de violencia de género. A ese efecto, la evaluación corresponde provisionalmente a los funcionarios de policía que verificarán los riesgos que pueda tener la víctima y a continuación pues corresponderá a la Fiscalía y al juzgado, teniendo en cuenta que la policía puede sugerir y puede solicitar la adopción de medidas de protección de la víctima de una forma inmediata y tan pronto tenga conocimiento de la necesidad de adoptarlas. Muchas gracias por la atención.